Gracias, presidente. Buenos días, señorías. No he entendido nada, la verdad. De muchas de las intervenciones me he perdido hace un tiempo. Lo siento por el grupo proponente, porque la exposición del contenido de la misma, bastante respetable, con cosas bastante coherentes en lo que se justificaba la presentación de esta moción, pero es que no he entendido la mayoría de las cosas que se han dicho aquí. Debe ser que yo tengo la mañana espesa. Pido mis disculpas, pero no he entendido nada. No sé muy bien qué pintaba aquí Albert Rivera, qué pintaba aquí el pacto de las 150 medidas, que si Mariano Rajoy, que si el Partido Socialista. No he entendido muy bien alguna de las intervenciones que he escuchado. Tampoco entendí muy bien la intervención de la portavoz de Izquierda Unida, que creo que todavía no se sabe las competencias. Creo que todavía no las ha entendido. Yo a usted no la he entendido, pero lo que usted no ha entendido son las competencias. Entonces voy a ver si intento yo explicar un poco esto de una manera simple y sencilla. Vamos a ver. En primer lugar, la postura del Partido Popular de Asturias, del Grupo Parlamentario Popular. Defendemos, como ya se ha dicho aquí, un plan de reducción de la interinidad en Asturias. La tasa de interinos en Asturias es escandalosamente alta y las plazas que se convocan a lo largo de los últimos años, como bien dijo el portavoz de Ciudadanos, no ayudan a la reducción de esa interinidad, sino que están parcheando. No están consiguiendo reducir la tasa de interinidad, están parcheando. Segundo, también defendemos, como hacen otros grupos políticos cuando vienen aquí a hablar de educación y no de cosas raras, también defendemos un nuevo acuerdo de interinos que satisfaga y dé respuesta a necesidades que han aparecido en los últimos procesos selectivos, que se han denunciado por colectivos de interinos mayores de 55 años, también por jóvenes aspirantes a una plaza de profesor, largo, etcétera. Por lo tanto, solicitamos un nuevo acuerdo de interinos que tenga más transparencia y que dé soluciones a los problemas que existen en los procesos selectivos que se hacen en la Consejería de Educación. Y esa es la postura del Grupo Parlamentario Popular. Segundo, se habla aquí del sentido de la responsabilidad. Hombre, con la responsabilidad tiene que estar unida siempre la coherencia, ¿no? Porque si no hay responsabilidad unida a la coherencia, en lo que caemos es en el cinismo. Entonces, yo escuché y leí en las últimas semanas al consejero de Educación que ha dicho muchas cosas, en estas últimas semanas ha dicho muchas cosas que tengan sentido y ya es otro cantar. Pero escuché y leí al consejero de Educación en las últimas semanas quejarse de que el Gobierno de la Nación está utilizando como rehenes a los aspirantes a estas oposiciones con los presupuestos generales del Estado. Y entonces a mí me vino a la memoria, en esta misma casa, hace un año, donde estaba presente la portavoz de Izquierda Unida, hace un año el consejero de Educación en esta misma casa dijo, literalmente, si ustedes no aprueban los presupuestos autonómicos, peligrará la convocatoria de oposiciones. Eso lo dijo el consejero de Educación, que ahora se echa las manos a la cabeza. Eso es cinismo. Y los portavoces, como la portavoz de Izquierda Unida, que en aquel momento no tuvo a bien decir absolutamente nada, sino mantener ese tono complaciente con el consejero de Educación, ahora se echa las manos a la cabeza con el Partido Popular. Eso es cinismo. Es lo que mejor se ajusta a la concepción del término y a la acepción principal del término cinismo. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de sentido de la responsabilidad, a nosotros no nos vengan a dar lecciones sobre las oposiciones en Asturias porque nosotros apoyamos el presupuesto. Y en el presupuesto autonómico había una partida destinada a unas oposiciones en educación primaria. Nosotros votamos el botón del sí, apretamos el botón del sí. La portavoz de Izquierda Unida no, pero sin embargo viene aquí a dar lecciones a los demás. Eso es cinismo, señora portavoz de Izquierda Unida. Venir aquí a dar lecciones a los demás que apoyamos el presupuesto que tenía una partida presupuestada y una partida destinada a las oposiciones de educación primaria, eso es cinismo. Y venir aquí a dar lecciones a los demás del sentido de la responsabilidad, oiga, aprueben el presupuesto general del Estado, aprueben los presupuestos generales del Estado. El Ministerio de Educación lleva insistentemente repitiendo que estamos en tiempos de pacto educativo. Es cierto que algún grupo político se va a sentar a la mesa, Partido Socialista, Ciudadanos, se va a sentar a la mesa para ese pacto educativo. Otros ya han dicho que no. Otros ya han dicho que no tienen nada que dialogar. Ellos lo dialogan en la calle con el megáfono, pero vienen luego aquí a las instituciones a dar lecciones a los demás. Eso también es cinismo. Eso también es cinismo. Entonces, como estamos hablando de un ejercicio de cinismo, no por parte del grupo proponente o no por parte del grupo que les habla, sino por parte de los que han venido aquí a dar lecciones a los demás, es cuanto menos cómico, y por eso decía que no estaba entendiendo nada de lo que estaba diciendo ni la portavoz de Izquierda Unida ni la portavoz de Podemos, porque era difícil entender lo que uno estaba escuchando. Por lo tanto, cuando hablamos
de sentido de la responsabilidad, apruébese los presupuestos generales del Estado, como otros tuvimos altura de miras en los presupuestos autonómicos. Y además, añado, y por eso no vamos a apoyar la moción del grupo proponente, que el Gobierno de la Nación está en tiempo y forma. El Gobierno de la Nación y el Ministerio de Educación están en tiempo y forma. Y también insisto, y por lo tanto la moción llega a ser redundante o innecesaria. Y por lo tanto, insisto además que esas fórmulas que nuestro grupo político ha traído a la Cámara, como por ejemplo, cómo evitar el efecto llamada, si precisamente, que a lo que el consejero no tuvo a bien ni responder, si precisamente convocamos estas oposiciones, pudiera producirse ese efecto llamada porque el consejero no ha tenido a bien aceptar ni una de las iniciativas que ha tenido esta Cámara el Grupo Ciudadanos, el Grupo For Asturias, el Grupo Podemos o el Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, ¿reducción de la interinidad en Asturias? Por supuesto. ¿Necesidad de mejorar las condiciones laborales de los profesores interinos en Asturias, que es competencia autonómica, señora portavoz de Izquierda Unida? Por supuesto. Competencia autonómica, que ustedes va a ser que tienen obsesión con el señor Mariano Rajoy. Ustedes sí que tienen una obsesión con el señor Mariano Rajoy. Competencia autonómica. Así que cuando tenga bien interpelar al consejero de Educación, acuérdese de esto, porque si no, caerá en un ejercicio de cinismo. Gracias.